La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. Muy buenos días, último día de julio. Hablemos de la economía mexicana y de los riesgos que no ven desde el gobierno. También dos pistas y un recordatorio que nos ha dado la secretaria de Economía Raquel Buenrostro en estos días. Microsoft, una de las magníficas que ya reportó, y un trágico suceso que no voy a mencionar en esta introducción porque la música desentona con la seriedad del hecho. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? En el norte de México, la violencia está alcanzando a las cámaras empresariales. Nada nuevo, sin embargo, para quienes a diario tienen que lidiar con esta todos los días, en aras de defender su negocio y el sustento para miles de mexicanos. La violencia esta vez apunta a los líderes que sirven de voz con el poder político e intentan llevar los gritos desesperados de las pequeñas, medianas y grandes empresas que mueven a la economía hasta las más altas esferas del gobierno, con la esperanza de que no sean ignorados. El martes 30 de julio fue asesinado Julio Almanza Armas, presidente de la Canaco Servitur de Matamoros, en Tamaulipas, presidente de la FECANACO y prosecretario vicepresidente de Asuntos Estratégicos Binacionales en las fronteras de la Confederación de Cámaras Empresariales, la Concanaco Servitur. Sin tener más detalles de esta pérdida devastadora, como la calificó Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, este organismo dijo estar en comunicación con la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Tamaulipas para exigir atención inmediata a la inseguridad en la región. De la Torre dijo que esto destaca la grave situación de inseguridad que enfrentan los empresarios en el estado. El asesinato de Julio Almanza ocurre además a 4 días de que una de las compañías más grandes de este país, FEMSA, suspendiera las operaciones de todas sus tiendas OXXO y despachadoras OXXO Gas en Nuevo Laredo, a 340 kilómetros de Matamoros. Aunque esto implica el cese de operaciones de menos del 1% de las más de 23,600 tiendas que tiene OXXO en todo el continente americano, FEMSA, que de la propia voz de sus directores generales en el pasado he escuchado se preocupa y procura la seguridad de sus empleados, comunicó que la decisión se vincula a actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad de sus colaboradores. Esto según compartió en un posicionamiento la empresa a Bloomberg Línea por correo electrónico el lunes. Y mientras este anuncio se amplificaba por los medios de comunicación en México, la Cámara Empresarial que vela por los intereses de las empresas en Estados Unidos, que es la American Chamber México, en un tono completamente diferente, apuntaba, según un sondeo que realizó, que la proporción de empresas con operaciones en México que se sienten positivas acerca de la seguridad ha crecido. Según los datos de la American Chamber, el 39% de estas empresas dijo que considera que su operación es más segura que el año anterior, frente a un 17% de la última encuesta que fue publicada en 2022. ¿Cuál es el universo que están viendo en ese sondeo realizado que no concuerda con la realidad? Mientras tanto, en México, FEMSA reiteró en una nueva comunicación con Bloomberg Línea el martes que sostuvieron una reunión con las autoridades estatales buscando avanzar en acciones que les permitan garantizar la seguridad de sus colaboradores para poder reanudar operaciones. Julio Almanza, el líder empresarial asesinado en Matamoros, fue consultado antes de su muerte por medios locales sobre la situación de inseguridad y el caso del cierre de las tiendas OXXO, diciendo que el crimen organizado preocupa, luego de que otros negocios, especialmente en la frontera, han estado reportando extorsiones. En una entrevista con Telediario Radio en Tampico, Almanza dijo que eran rehenes de bandas delincuenciales y que el cobro de piso se había convertido en un deporte nacional. Este caso no es el único en la frontera norte de México. A principios de julio ocurrió otro en el estado de Baja California cuando Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, la Canaimpesca, fue asesinada por sicarios en la delegación de El Sausal de Rodríguez, en el municipio de Ensenada. Horas antes había denunciado la pesca ilegal y cómo afectaba a la región, pero desde febrero de este año venía haciendo llamados respecto a que el sector pesquero estaba sufriendo de extorsiones y cobro de piso, abarcando toda la cadena hasta llegar a restaurantes y hoteles. El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, a cargo de Marco Antonio Estudillo Bernal, emitió de inmediato una postura en la que condenó enérgicamente el crimen. En el caso de Julio Almanza, la Concanaco Servitur, el organismo al que pertenecía, no escatimó en su condena. En cambio,
el Consejo Coordinador Empresarial, ese organismo que representa la voz de las empresas en México, hoy muy congraciado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y con el equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, solo se limitó a enviar condolencias sin emitir una condena. Esto es el dato del día. En el ocaso del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la economía de México continúa desacelerando. El INEGI reveló la estimación oportuna que sirve como antesala para conocer cómo vendrá el dato del Producto Interno Bruto al segundo trimestre de este 2024 y que se dará a conocer el 22 de agosto. Normalmente lo que indica este dato preliminar, a modo de antesala, suele ser muy cercano al dato revisado, el final. En este periodo, el segundo trimestre, México creció 1.1% a tasa anual con cifras desestacionalizadas y es menos de lo que esperaban los analistas, que apuntaban a una expansión de 2.4% según la estimación mediana del sondeo de Bloomberg. Mucha diferencia. Las actividades terciarias, que se refieren al comercio y los servicios, son las que siguen mostrando el mayor crecimiento con 1.7% y contrario a lo que muestran las primarias y secundarias. Las secundarias, que se refiere a la industria, a las manufacturas, avanzaron solo 0.5% y las primarias más bien sufrieron una contracción de 2.2% anual. Y bueno, ¿cómo sabemos que la economía mexicana efectivamente se está desacelerando? Se estarán preguntando. Hay que prestar atención al avance que la estimación oportuna del PIB muestra trimestre a trimestre. Respecto al periodo enero a marzo, en este segundo trimestre solo hubo un crecimiento de 0.2%. Esta desaceleración viene mostrándose además desde el tercer trimestre de 2022, ya casi 2 años, y esto lo muestran los datos del INEGI. En aquel entonces la economía creció 4.6% respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que en el segundo trimestre del 2024 el PIB habría crecido apenas ese 1.1%. También eran años donde aún se sentía el rebote de la caída que provocó la pandemia. Y ahora vámonos directo con lo que dicen los que saben. Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, lo consideró un avance con moderación, este dato del segundo trimestre. Si bien, tanto la industria como los servicios mantuvieron a la economía en territorio positivo. A través de su cuenta de X, Coutinho dice, sin embargo, que esa moderación en marcha se va a profundizar en el resto del año ante el ocaso del sexenio y la transición política, pero como ha ocurrido repetitivamente en los últimos 30 años. Ahora pensemos en lo que viene. A la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, le van a entregar un país que no creció casi nada en los últimos 6 años, pese a una expansión del gasto público en el último par de años, enfocado en la entrega de recursos a la población vía programas sociales. Además, su gobierno enfrentará el reto de reducir el déficit fiscal, como prometen, en medio de dudas sobre cómo va a ser esa matemática a la hora de hacer la repartición en el presupuesto, las prioridades con las empresas del Estado, la inflación y ambiciosas promesas que pretenden impulsar la economía en términos de infraestructura, desarrollo y nearshoring. Ahora, sobre esa línea de reducir el déficit fiscal para 2025, recordemos que este año cerrará en 5.9% según estiman, y Sheinbaum quiere bajarlo a 3% el próximo año. Desde la Secretaría de Hacienda niegan que esto haga que le llueva sobre mojado a la economía mexicana, es decir, que caiga en recesión. Desde mayo, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria viene advirtiendo que esto podría ocurrir al ser la primera vez desde los 90 que se aplique un ajuste fiscal tan alto para un año postelectoral, como lo será 2025. Rodrigo Mariscal, el economista en jefe de Hacienda, no lo cree así. Durante la conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe de finanzas públicas al segundo trimestre de Hacienda, que también ocurrió el 30 de julio, Mariscal dijo que México tiene un multiplicador fiscal muy bajo, por lo que un ajuste fiscal no implica necesariamente una contracción del PIB, ya que la economía no es tan sensible a los ajustes que el sector público realice en el presupuesto. Desde su óptica, y tras conocer ese crecimiento oportuno de 1.1%, Mariscal ve que la economía estará estable hacia el cierre de 2024. En resumidas cuentas, asegura que lo que han registrado en otros periodos es que no necesariamente una consolidación fiscal lleva a una recesión económica. Rodrigo Mariscal dijo que quienes ven una recesión en la economía por el ajuste fiscal es porque están pensando en economías avanzadas como Estados Unidos, donde los déficits son sustancialmente grandes y una consolidación puede incidir bastante sobre la economía. Dice que en México esas incidencias son relativamente pequeñas y bastante controladas. En otras noticias.
México, Tesla y el litio, según Raquel Buenrostro. Muy activa ha estado la secretaria de Economía esta semana con eventos por aquí y por allá, en donde claramente se le ha buscado preguntar una que otra duda sobre esto. Empecemos por la economía, porque anda muy optimista de que México entre pronto al top 10 de las mayores economías a nivel mundial. Esto lo dijo al presentar un programa de desarrollo de habilidades en el contexto del nearshoring, en el que presumió que el país vive un gran momento en el que se están juntando las necesidades globales con los beneficios locales. Los cálculos de Buenrostro tampoco están tan alejados de la realidad. Actualmente México ocupa la posición número 12 entre las economías más grandes del mundo, esto según datos del Fondo Monetario Internacional. Son 2 escalones, pero no hay que subestimar la distancia. Ahora que Buenrostro le pase la estafeta a Marcelo Ebrard, el reto es mantener el atractivo de México para las inversiones. Si los datos no le fallan a la secretaria, ella asegura que desde que inició su gestión en enero de 2023 a junio de 2024, se han identificado 521 anuncios de inversión que representan 297,000 empleos directos potenciales que se concretarán en los próximos 2 a 3 años. Según Buenrostro, se siguen acumulando los anuncios y dice se están materializando cada vez más rápido. Lo que me lleva al segundo punto, Tesla. ¿Qué pasó de ser el claro ejemplo del nearshoring al claro ejemplo de que un anuncio de inversión no necesariamente se materializa o se ejecuta? Buenrostro recordó lo que desde Bloomberg Línea hemos venido apuntando desde octubre del año pasado, también con una declaración de la secretaria. No hay oficialmente inversión registrada de Tesla. Pues no. Y tiene razón. El anuncio con bombo y platillo en los medios es eso nada más, pero ningún dinerito entrando oficialmente y ejecutándose. Ella dijo, lo oficial es lo que registran y no hay registro. No hay un trámite oficial institucional conforme a la Ley de Inversión Extranjera Directa en México. Contra eso, nada que decir, nada que hacer. Tesla, con mayor razón, puede decir lo que tenga que decir conforme a la conveniencia de sus planes, pero eso no quiere decir que el gobierno no reconozca este anuncio de inversión. De ahí que Buenrostro presuma esos 521 anuncios de inversión. Claro que eso también sirve para pavonearse. La Secretaría de Economía adoptó esto como práctica desde el año pasado, aunque no se ejecuten esos anuncios. Y el anuncio de Tesla, haya sido como haya sido, sí estaba contemplado en la numeralia de 2023, con todo y que no fuera la más grande en términos de monto, porque hay otras y lo hablamos aquí en este podcast en su momento. Sin embargo, estos anuncios son los que ayudan a esa percepción de que aumenta el interés por México y lo que traerá la relocalización de empresas en los años por venir. Según Buenrostro, y recordando la pregunta que aquí lanzamos al aire sobre si esto puede generar un contagio, la secretaria dice que la prolongación por ahora de los planes de Tesla en México no afectará o impactará otros anuncios de inversión. Y finalmente, el litio. Buenrostro descartó que el pleito legal con la minera china Ganfeng por la cancelación de sus concesiones en Sonora frente a los proyectos que el gobierno mexicano trae con el litio desde que reformaron la ley para poder hacerse cargo de toda la cadena, pues esto no afectaría. Buenrostro dijo previamente a Bloomberg Línea que la demanda carece de elementos y confió en que el gobierno mexicano ganará el arbitraje cuya duración puede extenderse varios años. El último sorbo. Para no perder el hilo de la temporada de reportes ante tanta coyuntura económica y electoral importante, hablemos de Microsoft. En su estado de resultados al segundo trimestre registró una desaceleración en su crecimiento, decepcionando a los inversionistas ansiosos por ver los frutos de las enormes inversiones en productos de inteligencia artificial. Esto fue una indirecta para ChatGPT. Además, sus acciones cayeron. Lo que pasa es que el negocio en la nube registró un aumento en los ingresos del 29% en el trimestre, lo que supone una desaceleración respecto al crecimiento del 31% del periodo anterior. Esto implica alrededor de 8 puntos porcentuales del aumento en el periodo reciente que fueron atribuidos a la inteligencia artificial, frente a los 7 puntos porcentuales del trimestre anterior. Los analistas dicen que en realidad lo que importaba era la cantidad de servicios en la nube, que tenía que ser un poco más alta. Aún así, la contribución acelerada de la inteligencia artificial confirma el impulso comercial de esa tecnología emergente en Microsoft. Sus acciones cayeron alrededor de 4% en After Hours, lo que permitió recuperarse de pérdidas previas de hasta un 9.1%. La acción cerró a $422.92 en Nueva York, lo que representa, por ahora y todavía, una ganancia del 12% en lo que va de 2024.
Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx. A mí en Instagram me encuentran como @JimenaBusiness y YouTube. Los episodios completos en video. ¡Feliz último día de julio! Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.